Una vez conquistada Morella, los cristianos ponen inmediatamente sus ojos en la mezquita que había debajo del castillo. Había que reconvertirla en iglesia y poco después de la ocupación comienzan las obras para construir la imponente iglesia arciprestal de Santa María la Mayor de Morella. Las portaladas de las vírgenes y de los apóstoles dan acceso a este edificio de estilo gótico de transición que se construye a lo largo de los siglos XIII y XIV. Conserva aún su disposición original de planta basilical orientada de este a oeste. Se trata de una iglesia de 3 naves, con 3 ábsides poligonales y cubierta con bóveda de crucería. En el interior destaca el coro exento, el trascoro y la escalinata que permite el acceso, un conjunto construido entre 1405 y 1426. Ya en los siglos XVII y XVIII se añadieron el órgano y el impresionante retablo de estilo churrigueresco que embellece el ábside. La geografía religiosa de la villa se completa con el convento de San Francisco. Instituido por Jaime I en 1272, se construyó a lo largo de los siglos XIII y XIV, a los pies del castillo y arriba de la iglesia arciprestal de Morella. En la actualidad se conserva el claustro, de estilo gótico, y la iglesia, construida en el siglo XIV, siguiendo los preceptos de austeridad propios de los franciscanos. Por último, sobresale la sala de profundis, donde se conservan todavía los frescos de la danza de la muerte pintados en la segunda mitad del siglo XV. Los mejores vestigios de este espacio, arrasado por las guerras y la irracionalidad del ser humano.